espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este podcast, cómo se formó nuestro concepto de salud y retos para el futuro. Mi nombre es María Juliana Escobar. Hola a todos y todas los que nos escuchan. El día de hoy nos encontramos un mes después de la conmemoración del Día Internacional de la Salud de la OMS, que tuvo como frase característica nuestra salud, nuestro planeta, y se celebró el día 7 de abril. Esta actividad surge como una iniciativa académica estudiantil vinculada con ACTR, que es la Asociación de Estudiantes de Terapia Respiratoria en Colombia, que incluye la participación de la Universidad del Área Andina, en la sede de Bogotá, sede de Pereira, la Universidad de Boyacá, Universidad Visión de las Américas, Universidad Manuela Beltrán y demás. Mi nombre es Luisa Fernanda Vega, soy la representante de la Universidad Manuela Beltrán en ACTR y con María Juliana somos estudiantes de octavo semestre. Hoy nos encontramos con dos profesores, el profesor Carlos y el profesor Jaime, que a continuación se van a presentar. Hola, mi nombre es Carlos Páez, soy terapeuta respiratorio y magíster en salud pública y desarrollo social. Encantado de estar aquí con ustedes. Bien, hola a todos, mi nombre es Jaime Sabogal, soy terapeuta ocupacional egresado de la Universidad del Valle y tengo una maestría en salud pública de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Bueno, ¿qué vamos a estar realizando a lo largo de esta serie de podcasts y cómo lo vamos a realizar? El enfoque de este podcast es cuestionar el sistema de salud en Colombia a partir del concepto de salud como un derecho fundamental asociado a los nuevos retos que le esperan tras la elección del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y para eso tenemos tres secciones. Nuestra primera parte que vamos a estar abordando el día de hoy es la historia del sistema de salud en Colombia. Una segunda parte va a ser el abordaje del sistema de salud actual. Y la tercera parte, con la que vamos a finalizar, es el análisis de las propuestas en salud de los candidatos presidenciales asociado a los retos para el futuro que le esperan a Colombia a partir de este cambio en el Poder Ejecutivo. Hoy vamos a estar abordando la primera parte, que es la historia de salud del sistema de salud en Colombia, y para eso es necesario contextualizar en nuestra condición de salud actual y todas las políticas relacionadas no son más que la suma de una serie de decisiones y de factores que han influido en la salud en Colombia a partir de tanto de las políticas públicas bajo las que funciona nuestro sistema de salud, las movilizaciones sociales que han logrado cambios en las reformas que han sido necesarias por ejemplo, desde la creación de la Ley 100 de 1993. Y para eso entonces el primer tema del que vamos a hablar es cómo nace el sistema de salud en Colombia. Bien, para arrancar es importante detallar un asunto que ustedes han mencionado, y es que hablan de la salud como derecho fundamental. Primera pregunta antes de hablar de la historia que deberíamos hacernos es ¿qué entendemos por derechos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Luego, para reflexionar sobre esta categoría de análisis en el campo de la salud, tendríamos que decir que los derechos humanos se han definido como las condiciones que nos permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permite a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismo y con los otros. Como en efecto hoy vamos a hablar un poco de la historia de la salud en Colombia, también vamos a dejar como algunos elementos para que ustedes puedan revisar y profundizar, pero les recomiendo que revisen un texto de Jacques Rousseau que se llama El Contrato Social. Es importante entender cómo la Revolución Francesa marcó la perspectiva de los derechos del hombre, ¿sí? Que posteriormente hablamos de los derechos humanos. Pero los derechos, en últimas, son una construcción social que parten efectivamente de ese contrato social
que se da en un momento histórico y que tiene una implicación sobre los factores contextuales. Por ende, hoy vamos a guiar esta conversación con ustedes y vamos a mirar cómo la salud históricamente se sitúa desde el ámbito social y tiene una estrecha relación con el modelo económico. De ahí que nuestro último espacio en el podcast sea acerca de las apuestas políticas y económicas de los candidatos, porque así mismo vamos a ver cómo se va a comprender la salud desde la complejidad. De igual forma, la salud como un campo de tensiones en clave del derecho, y vamos a encontrar que allí hay una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, y entre estos agentes y sus perspectivas y tensiones vamos a ver cómo el derecho a la salud tiene una carga prestacional, una carga de obligatoriedad, una carga jurídica, una carga económica. Finalmente, cómo las luchas sociales han reivindicado la salud como un derecho y las coyunturas que han llevado a las transformaciones tanto del sistema de salud como de la comprensión en salud. Es importante recalcar para el caso colombiano y para Latinoamérica que nuestros sistemas como sistemas de salud han tenido un campo de construcción de estos conceptos y de esta articulación de sistema a partir de los sistemas sanitarios europeos. Aquí vamos a encontrar grosso modo dos grandes modelos, y es el modelo Bismarck y el modelo Beveridge. El modelo Bismarck se caracteriza por un seguro obligatorio complementado por las empresas, y un modelo Beveridge que se caracteriza por una sanidad universal con fondos públicos. El modelo Bismarck tiene unas características que voy a enunciar a continuación, y es que es financiado por primas, efectivamente las empresas, tiene un presupuesto abierto, tiene una libre elección de médicos, los pagos complementarios son importantes, es decir, hay un gasto de bolsillo por parte de las personas que hacen parte de este sistema, la planificación es descentralizada y la atención a la población vulnerada o de bajos recursos se hace por cobertura única y exclusivamente por parte del Estado. Hay competencia entre aseguradores y prestadores y no hay una regulación en el precio de los fármacos. Por otra parte, el modelo Beveridge no es financiado por las empresas, sino que es financiado por los impuestos, es decir, hay una responsabilidad importante por parte del Estado, hay un presupuesto asignado para la salud, la fuerza en cuanto a los médicos está centrada no en especialistas, sino en médicos de cabecera, hay muy pocos pagos complementarios, su mirada es más desde la atención primaria en salud y de la atención de base comunitaria, y se espera una cobertura total de la población, no como en el caso de Bismarck, que se hablaba del aseguramiento para los empleados y sus familias. Partiendo de estos dos modelos teóricos que se llevan a la práctica, la salud en Colombia, hoy vamos a hablarla desde 1946 a la fecha, ¿okay? Sin embargo, hay elementos que anteceden efectivamente a la formación del sistema, que hacen parte de la historia de Colombia, de conceptos, abordajes, teorías, modelos, que el profesor Carlos nos va a ampliar un poco más desde allí. Con respecto a eso que menciona, antes del año 1946 se encuentra un material audiovisual en YouTube que es muy interesante. Está repartido más o menos en 6 bloques donde narra la historia a partir de los procesos de la conquista y la colonia. Es importante, mencionar que antes estos territorios que estaban ocupados por poblaciones indígenas tenían su propia medicina, que tal vez fue un poco cuestionada a la llegada de los españoles. Entonces, lo primero que se puede tener como antecedente en salud, que las bases se formaron a partir de lo que tenían los indígenas acá, también lo que trajeron los esclavos de África, era otro tipo de medicina, y por lo tanto cuando se dio la fundación de Santa Fe de Bogotá, digamos que se tenían como 3 modelos de medicina instaurados. El que habían traído los europeos, que por ejemplo a ellos les quedaron muchas enseñanzas a partir de la peste negra o la peste bubónica,
Y ellos trajeron esas enseñanzas, más que todo en higiene y sanidad que les había dejado esa situación, para implementarlo acá en estos territorios. Y la medicina que fue más o menos aceptada, que era la de los curanderos, las de los indígenas, y otra que fue totalmente rechazada, que eran las que traían los negros de África, que fueron utilizados acá como esclavos, porque era considerada una medicina satánica o que tenía relación con cosas oscuras, con cosas demoníacas. Sí, si habláramos de la historia de la salud en Colombia, tendríamos que remontarnos a efectivamente la época indígena, ¿no? Porque los indígenas o nuestros ancestros ya llevan muchísimos años evolucionando una forma de digamos que de bienestar, ¿no? Y si hablamos de salud, tenemos que empezar a desprender el concepto de solo tema de salud y enfermedad, ¿no? O sea, tenemos que empezar a dividir ese concepto. Y es que salud es más un todo, es más un bienestar, no solo físico, social y mental, sino un bienestar también colectivo, o así siempre lo concebían los ancestros. Casualmente, ese bienestar colectivo, de esos vestigios de bienestar colectivo, quedan unos pocos, digamos que queda poco conocimiento en las pocas comunidades que aún sobreviven con parte de todas esas enseñanzas y de todo ese conocimiento. De allí que, por ejemplo, las comunidades, o lo que se conoce como la Minga, que es una agrupación de indígenas, de personas, trabajen en pro de un bienestar colectivo. Y creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes, y fue haber fracturado con la colonización el ser unos seres colectivos, el ayudarse entre sí para tener un bienestar, ¿no? Esto trae muchas implicaciones, y no solo son implicaciones aquí para América Latina, para Colombia, sino que son implicaciones a nivel mundial. Y es que antes de 1848 la medicina en el mundo se empezaba a ver, o la salud en el mundo se empezaba a ver también como un tema social, no solo como un tema de salud o enfermedad. Sin embargo, en un lapso de tiempo de 1848 a 1948, ese lapso de tiempo fue una época en la que avanzó fuertemente todos los avances científicos en biología, en química, y se descubrieron cómo atender, frenar enfermedades. Y eso dio un vuelco al pensamiento de salud, ¿sí? Lo que ahora conocemos como un pensamiento biologicista es lo que desde ese tiempo se empezó a impartir, porque el pensamiento de la salud como un tema social, por el avance de toda esta ciencia, se frenó. ¿Listo? Entonces en 1948 finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y también se crea una organización que empezaría a modelar los sistemas de salud del mundo con miras a una igualdad, a mejorar la vida de las poblaciones, que fue la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se forman los Estados miembros. Casualmente todo está ligado a las dinámicas económicas. La economía está directamente ligada a la salud, y es que esta dinámica económica que se empezó a dar en el mundo, el tema de la globalización, el tema del capitalismo, la acumulación de riqueza, pues también llegó, hizo eco a Latinoamérica. Entonces, casualmente en Latinoamérica se dijo que si se daban o si se prestaban a las dinámicas de globalización, esa fue la promesa, los indicadores iban a mejorar, los indicadores de salud. Le dijeron, mire, si usted tiene una mejor economía, usted va a mejorar su salud y la de su población. Esa fue la promesa. En 1960 se reúne un grupo de teóricos latinoamericanos y dice, ¿en dónde estamos? ¿Los indicadores de salud subieron o no subieron? Porque ya nos dimos a la dinámica de globalización, de extraer recursos naturales. Latinoamérica extrae muchos recursos naturales, ¿sí? La economía creció, entraron en esa dinámica, se dio esa dinámica, se alejó mucho de los modelos que existían de los ancestros, los modelos en salud que ya estaban concebidos durante muchísimos años, se empezaban a alejar, y solo se centró en el modelo biologicista que traían de Europa, ¿sí? Además del contexto histórico que daba Luisa, y dijeron, bueno, pero si esto era tan bueno, ¿por qué en este momento tenemos los indicadores de salud bajos? Porque en este momento, además de los indicadores de salud bajos, nuestra población da su esfuerzo o su fuerza de trabajo todos los días a cambio de un salario para poder mantener a su familia, y eso ahora le ha generado nuevas enfermedades. Entonces aparecen las neumoconiosis, aparecen las enfermedades laborales, aparece todo este tema que antes no existía o no se veía, porque pues las personas no pasaban
en un horario laboral constante, haciendo trabajos de maquinaria en las empresas, en esas dinámicas, pues eso no existía. En ese tiempo, en el 60, entonces se reúnen ese grupo de teóricos latinoamericanos y dicen, bueno, pero volvamos entonces a parte de las raíces y creemos entonces un modelo de salud, modifiquemos este tema. Sobre el mismo tiempo, o sea, en el mismo tiempo también se producían unos cambios significativos ya en temas de salud en Colombia, como tal con respecto al sistema de salud. El sistema de salud desde 1946 empezó a tener ciertas modificaciones, ciertas evoluciones, pero yo creo que ya para este tema sí, pues mi compañero Jaime es más indicado para comentar. Bueno, dentro de esos sistemas yo investigué un poco y sí, o sea, si uno se pone a mirar, digamos, un poco la organización y cómo se plantea el sistema de salud acá en Colombia, es una mezcla de un montón de cosas, por decirlo así, o sea, de algo privado, de algo público, de economía, de política. Entonces, obviamente la salud no se puede concebir desde un solo punto, ¿sí? O sea, deben haber muchos puntos. Lo que es la política es muy importante y la economía, según mi postura, es muy importante conocerlo y empezar a entender la salud desde ese punto, porque desde ese punto fue que se dio, según lo que yo entiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como se hablaba de cuidar al trabajador, que con el paso del tiempo quizá el trabajador terminó un poco más afectado por ese, aún con salud, terminó un poco más afectado precisamente por ese oficio, pero si nos ponemos a mirar, pues obviamente el Estado necesita garantizar ciertos factores como lo es su economía y pues su entorno político, es lo que más se centra. Entonces, porque sí, lo que debemos y lo que nosotros necesitamos cuidar es al trabajador, porque en fin último es el que hace el Estado y es el que hace la economía del Estado, porque ahorita hay tantos problemas en salud. O sea, para responder esa pregunta es importante, reitero aquí, que cuando hablamos de sistemas de salud hablamos de política, y de política con P mayúscula, de política desde una visión aristotélica y desde lo que implica el arte de vivir en sociedad. Luego, todo acto es político, todo es una negociación, hay tensiones, confrontaciones, porque estamos hablando del derecho. En esa medida, cuando hablamos de cómo se articula un sistema de salud a una sociedad en garantía de que la gente exista, de que la gente vive y la gente no se muera por causas que son evitables, pues a partir de allí el Estado y sus poderes tienen que articularse de tal manera que den las garantías para el ejercicio pleno del vivir y del bienestar. En ese marco, como bien lo mencionas, en 1946 no hablábamos de Ministerio de Salud, no hablábamos de Ministerio de Protección Social, hablábamos de, por una parte, Ministerio de Higiene, que como bien lo mencionabas ahorita, tenía una perspectiva higienista de la salud, porque la mayor parte de la población que tenía una enfermedad o que su desenlace era la muerte era por enfermedades infecciosas, por la contaminación del ambiente, del agua, y que como estos virus y bacterias se transmitían. Entonces el ministerio higienista ejercía un poder sobre los cuerpos, sobre la conducta y sobre el comportamiento, no solamente sobre la fuente de las enfermedades, y reguló principalmente a la población vulnerada. Paralelo existía el Ministerio de Trabajo, que a través de Cajanal era como el seguro para empleados del sector público. Posteriormente, y allí digamos una cuña, chévere que puedan verse si tienen tiempo, esta película basada en el libro de Héctor Abad Gómez, El olvido que seremos, para comprender un poco cómo ya desde 1953 se empezó a hablar de salud pública y de acciones de salud pública
de promoción, de prevención, de promotores de salud. Tal vez en otra invitación, en otro podcast, podríamos hablar de esa articulación que hubo entre la iglesia, la caridad y el entendimiento de, por ejemplo, la discapacidad y lo que pasó con la polio, porque efectivamente hay una visión desde finales del siglo XIX de la cuestión social. O sea, hoy hablamos de derechos humanos, hoy hablamos de la cuestión social, hablamos de la garantía de derechos, pero no todo el tiempo ha sido así. Hay que entender, como lo hablaba al principio, que el campo de la salud ha sido un campo de tensiones y de confrontación y de exigir lo que hoy tenemos como derecho. Por eso vamos a estar viendo cómo se transforma el sistema. Paralelo a este Ministerio de Higiene para la Atención de Población Vulnerada, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para la garantía de la salud de los trabajadores, que efectivamente son los que mueven la economía. Luego tengo que velar porque quienes están trabajando no se me enfermen y no se me mueran. También los profesionales de la salud no necesariamente tenían que trabajar en una clínica o en un hospital. Si ustedes revisan la mayoría de normatividad de nuestras profesiones del sector salud, va a mencionar que nuestras profesiones son liberales, no del Partido Liberal, sino liberales en el ejercicio de la profesión. Ustedes pueden ofertar a su bien parecer sus servicios como terapeutas, como médicos, como odontólogos, como enfermeras a nivel particular. Entonces, de 1946 a 1975 teníamos muchos consultorios y clínicas donde las personas con dinero podían pagar por acceder a su médico de cabecera. Ya para 1975 a 1993 vamos a ver la conformación del Ministerio de Salud, donde la asistencia pública era para personas pobres y era atendida por una red pública y recursos públicos. Existía el seguro social para trabajadores formales, estatales y privados con cotización variable, y también un sector privado donde asistían sectores medios y ricos con pago de bolsillo. Yo creo que muchos de sus papás incluso recuerdan la existencia del dentista, que ya desapareció, ¿no? Antes cualquier dolor de muela, pues, que era intolerable, se asistía al dentista, que era como vulgarmente se le conocía como el sacamuelas. Muchas profesiones se hacían o se ejercían en orden de lo privado, o sea, por gasto de bolsillo. Tengo mi médico, yo voy y pago su consulta sin necesariamente tener una cobertura estatal o por mi empleador. Finalmente, en el 93 aparece la Ley 100, que, recordemos, no solamente reglamenta la salud, sino que reglamenta el Sistema General de Seguridad Social. Y allí vamos a hablar de la aseguradora de riesgos laborales, vamos a hablar de pensiones y vamos a hablar de salud. Para el caso de salud, y ahí vamos a ver cómo nuestro sistema tiende hacia la línea de Bismarck en términos del aseguramiento y de la cobertura. Vamos a encontrar principalmente en esta ley dos regímenes: un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Ubiquémonos en el 93. Entonces, en el régimen contributivo tenemos a todas aquellas personas que tienen un empleo y que hacen contribuciones al sistema. Por otra parte, población en condiciones de pobreza, que se encuentran sin empleo y que por el Fondo de Solidaridad pueden ser beneficiarios de salud a través de la encuesta del CISBEN. Es importante identificar que una cosa es el sistema de beneficiarios y la encuesta, y otra, para este momento, las EPS del régimen subsidiado, porque allí presentamos por mucho tiempo una confusión. A la gente se le preguntaba: ¿usted tiene CISBEN? A lo cual respondían sí, pero no han asistido aún a afiliarse a una EPS del régimen subsidiado. Y allí entonces encontramos población del régimen contributivo, población afiliada al régimen subsidiado y vinculados o pobres no asegurados. Entonces, a diferencia del régimen contributivo, los recursos del régimen subsidiado provienen de los impuestos y del 1% del dinero de los cotizantes, que por solidaridad, digamos, a través del FOSIGA, se mueve ese recurso.
Durante los últimos años, este sistema de salud que tuvo su origen en la Ley 100 ha pasado por múltiples transformaciones. Recordemos que la política, al igual que los paradigmas en la ciencia, son conocimientos situados. No podemos hablar del derecho a la salud sin ubicarme en un contexto político, social, económico, para poder comprender por qué se dan esas transformaciones. Entonces, se empieza a presentar algunas dificultades entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que tiene que ver con el aseguramiento y la prestación de servicios, porque se veía una cierta discriminación frente a un régimen como el contributivo y el subsidiado. Por eso se habló de la necesidad de universalizar los sistemas de salud y la cobertura y prestación de servicios, y hacer un fortalecimiento de la salud pública, porque del 93 a la actualidad tenemos un sistema centrado en la enfermedad, no centrado en la vida, centrado en la atención de pacientes con una patología, ya sea crónica o una patología infecciosa que no necesariamente tenga un desenlace de mortalidad, y se descuida la salud pública. Entonces aparece en el 2007 la ley 1122, que busca el fortalecimiento de la salud pública, fortalecer la prestación de servicios de salud de manera universal, buscar homogeneizar las coberturas, y por otra parte hacer vigilancia, inspección y control de las entidades de salud. Para el 2011, que fue la siguiente reforma importante, como en el 2007 se empieza el fortalecimiento de la salud pública, se dice que es necesario volver a una estrategia, ojo, en el 2011 del 78, y eso es volver sobre la atención primaria en salud, bajo una perspectiva de la salud como derecho, bajo la perspectiva de una ciudadanía activa, bajo la perspectiva de la movilización social alrededor de la promoción de la salud, y se habla de la conformación de equipos básicos de salud que van a estar en las comunidades bajo una visión preventiva, atendiendo crecimiento y desarrollo, vacunación, trabajando con madres lactantes, en salud mental. De igual forma, fortalecer la vigilancia epidemiológica para enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas, y disminuir la mortalidad materna e infantil. Para un país es vergonzante, y ustedes lo pueden ver en los análisis de la situación en salud, presentar índices muy altos de mortalidad materna e infantil. Eso implica que un país no está cuidando su futuro al no cuidar sus madres y sus niños. Y finalmente, después de muchas tensiones, movilizaciones, porque aquí cabe anotar que el derecho a la salud ha sido una ganancia de los sectores populares y de los sectores profesionales frente a un Estado que se niega a hacer garantía de derechos. Entonces, después de unas grandes movilizaciones de los profesionales de la salud y de la población, en el 2015 se reconoce a la salud como un derecho fundamental y se reglamenta. Anteriormente, les hablo de 2007 hacia atrás, una acción de tutela no enunciaba como tal la violación del derecho a la salud, hablaba de la violación del derecho a la vida. Y a partir de la sentencia T760 es que se empezó este recorrido hacia la salud como derecho fundamental, porque ya a partir de la sentencia T760 es que ya no se tiene que decir que la tutela es el derecho a la salud por conexidad con la vida, sino que se empieza la ruta hacia el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, no como un derecho social y económico. Porque la salud no solamente es la prestación de servicios de salud, sino lograr que las personas alcancen su más alto nivel de bienestar físico, mental, emocional. Y eso solamente se logra a través de acciones de promoción y prevención, de educación en salud, de educación para la salud, la movilización social. Y por eso es crucial hablar de ese 2015 como el año donde se reglamentó el derecho fundamental a la salud.
De igual forma, se habló de una política de atención integral en salud que inicialmente nos hablaba de un modelo integral de atención en salud que nuevamente el análisis llevó a decir que era insuficiente porque se tenía que tener una visión territorial. O sea, no es lo mismo hablar de la concepción de la salud y de la enfermedad en Bogotá que hablarla en el Vaupés, Bichada, Mitú, Quibdó, Tumaco, La Guajira. Por ende es importante gestionarlo de forma territorial y ahí entonces aparece lo que hoy tenemos como Maite. Que Maite, a diferencia del MIAS, tiene una apuesta por el enfoque territorial. No desconocer los saberes ancestrales, las acumulaciones que tienen los territorios y cómo ellos se articulan para sus diferentes procesos de salud. Y allí digamos un muy breve resumen de lo que ha sido la salud en Colombia en cuanto al sistema. Podríamos hablar, porque aquí se desprenden muchas aristas, del papel que ha tenido, por ejemplo, la beneficencia, como a partir del siglo XIX, como ustedes bien lo mencionaban ahora, se establece la cuestión social, porque la cuestión social es algo relativamente nuevo. Recordemos que venimos de historias de esclavitud, monarquías, entonces todas las ganancias de los derechos humanos han sido producto de confrontaciones, tanto bélicas como ideológicas. Entonces, grosso modo, este es un breve recorrido por el derecho a la salud y el sistema de salud colombiano. Esa reforma 1438 de 2011, en el que digamos que se puso en práctica la atención primaria en salud, o intentó casar encima de un sistema de salud que ya teníamos en Colombia a partir de, digamos, distintas normativas internacionales, la observación 14 y demás. Aparte de que llega tarde, digamos que la atención primaria en salud llega tarde a Colombia, llega a un sistema de salud que es muy mercantilista, en el cual pues la atención primaria en salud no va a casar muy bien, no va a quedar muy bien, porque se va a intentar meter en un sistema que es muy mercantilista. Entonces, digamos que yo lo considero así, no sé si sea, digamos, una realidad, pero yo considero que la atención primaria en salud en Colombia se está intentando encajar en un sistema de salud que se fundó así y que sigue siendo así, como basada en la salud, no como un derecho. Aunque también ahí me surge otra controversia, y es que a partir del 2015 el de la salud se concibe como un derecho fundamental, pero digamos que para que la Corte Constitucional lo pasara como ley estatutaria hubieron varias confrontaciones, porque digamos que la Cámara sacó la propuesta, pero siempre poniendo como algunas palabras o algunos peros que igual siempre como que frenaron entender la salud como un derecho para seguir viéndolo como un negocio. Entonces como que la Corte Constitucional afortunadamente como que logró hacer unos cambios que duraron más o menos un año en estudio para que otra vez volviera a salir la ley estatutaria y bueno, se mantuviera para que por fin la salud fuera reconocida como un derecho fundamental, porque de por sí ya habíamos empezado mal con una constitución en la que la salud no estaba en la parte de los derechos fundamentales. Entonces, lo cual pues se me hace bastante gracioso, porque no sé si en otro país pase eso, que la salud no sea un derecho fundamental, y lo que decíamos ahorita de que a las personas les tocaba hacer las tutelas porque veían su salud afectada por conexidad con la vida, lo cual suena hasta chistoso, o sea, suena como descabellado que uno tenga que reclamar por su salud, porque si no está sano, o porque si está crónicamente enfermo, entonces se va a morir y se le va a acabar la vida. Entonces, sí, no sé, hoy en día digamos que la ley estatutaria haya reformado muchas cosas, pero digamos que esa situación actual está para nuestro segundo bloque de este podcast. Sí, para cerrar efectivamente este espacio, cuando hablamos del derecho, efectivamente tenemos que hablar de la garantía del derecho,
Pero para hablar de garantía de derecho tenemos que hablar de disponibilidad de recursos. Y para hablar de disponibilidad de recursos hay que hablar de priorización del gasto público. ¿Qué quiere decir esto al final de cuentas? Que un país se rige y se estructura a partir de un modelo político y económico. Para el caso de Latinoamérica, la mayoría de países, por no decir todos, en su práctica económica y política, en su organización micro y macroeconómica, son capitalistas. El capitalismo tiene un gradiente también, tiene unos gradientes. Y podemos hablar dentro del capitalismo de estados de bienestar y de estados mínimos. Un estado de bienestar es aquel estado garante de los derechos fundamentales. Luego va a ser una gran inversión en salud, educación, vivienda, fortalecimiento de la infraestructura, carreteras, puentes y demás, generación de empleo, pero el Estado como garante, efectivamente permitiendo el libre mercado y las empresas. Por el otro lado tenemos estados mínimos o estados neoliberales, que son estados que, a pesar de que tienen que ser garantes de derechos, la prestación de los servicios para la garantía del derecho se la dan o se la otorgan al privado. Entonces la educación que la preste el privado, la salud que la preste el privado, las concesiones viales que se las den al privado, y este Estado solamente procura garantizar una seguridad fundamentada en las fuerzas militares y la soberanía. A partir de estos dos grandes elementos de estado de bienestar y estados mínimos, pues se va a hacer una destinación de los recursos. Y eso se ve en la práctica, un país en que invierte más. ¿Cuántos puntos del PIB está generando para cada uno de estos elementos? Educación, salud, infraestructura, fuerzas militares. Y haciendo ese análisis uno puede darse cuenta bajo qué modelo político y económico. Y esa debería ser, digamos, la pregunta que uno le haga en nuestro próximo programa a cada uno de los candidatos. ¿Qué va a priorizar dentro de su agenda y cómo va a orientar el gasto público? Bueno, entonces vamos a terminar con algunas ideas acerca del concepto actual de la salud, que son algunas frases y enunciados que nos ayudan a orientarnos como estudiantes de la salud. El primero, que la persona es un ser biopsicosocial, cultural, espiritual, no solamente un ser físico. La salud y la enfermedad coexisten y están en interacción dinámica. La salud es un concepto positivo que depende tanto de los factores, de los recursos personales y sociales como de las capacidades físicas. Es un valor y experiencias vividas según las perspectivas de cada persona y es un recurso para la vida, más no el objetivo de la vida. Bueno, entonces con estas incógnitas que han quedado y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, esperamos que les haya sido de agrado y esperamos también que escuchen el segundo bloque de este podcast, que es sobre el sistema de salud actual, en el cual pues vamos a seguir abordando todo este tema del sistema como tal, desde diferentes puntos de vista, no solo como un bienestar total, sino también de que somos seres sociales, seres que vivimos en un entorno, en un estado político y que pues dependemos también de una economía. Los invitamos para que nos sigan, para que también sigan los siguientes podcasts que vamos a publicar y pues esperamos que sea de su agrado.